Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy te vamos a traer un segundo entrenamiento para el adulto mayor. ¿De acuerdo? Comenzamos. Muy bien, amigos, para comenzar con nuestro entrenamiento geriátrico, vamos a comenzar con una activación física para que todo nuestro cuerpo se empiece a mover. Recordemos que por la edad, por el tiempo, nuestra motricidad gruesa se ha ido perdiendo un poco. Hay que recuperar esa motricidad para tener mejor movimiento, mejor flexibilidad, una mejor salud. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con unos movimientos primero con los brazos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Miguel lo va a hacer sentado para aquellas personas que por alguna situación que tienen problemas con alguna rodilla, prótesis, etcétera, pues no pueden moverse. Entonces él lo va a hacer de pie y quien lo pueda hacer, lo va a hacer sentado. Y quien lo pueda hacer de pie, lo hace como yo lo voy a estar haciendo. Vamos a empezar con las manos. Lo vamos a hacer en 16 tiempos. Vamos a hacer este movimiento. Empezamos aquí. De aquí nos pasamos a esta posición. 1, arriba, 2, abajo, 3, 4, otra vez, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente con un poquito más de agilidad. Recuerden siempre tener al alcance una botellita de agua, algo para que se estén hidratando constantemente. Si por decir la persona no puede levantar los brazos completamente porque tiene problemas en los hombros, pues de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No va a levantar tanto el brazo para evitar una lesión que puede agravarse un poquito más en sus hombros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar haciendo el movimiento un poquito más ágil. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer al frente. Ejercicio frontal, ¿de acuerdo? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Tomamos aire, respiramos, volvemos a tomar aire, respiramos. Si es necesario tomar agua, tomen agua, hidrátense. Nuevamente lo vamos a hacer laterales en 8 tiempos, terminamos frontales en 8 tiempos, ¿de acuerdo? Recuerden, si es necesario descansar, descansen, no pasa nada. El chiste es que hagan a su posibilidad, pero que se mantengan el movimiento. En el momento que quieran descansar, tomar agua, sin problema, párense y luego lo vuelven a ejecutar el ejercicio. Otra vez, vamos a hacer los dos. Hacemos primero laterales y luego al frente, ¿de acuerdo? A la cuenta de 3 empezamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahí se van a empezar a sentir un poquito ya con mejor movilidad de sus hombros. Recuerden, hay que recuperar esa motricidad gruesa. Tomamos aire, nos relajamos. Tomamos aire, soltamos y nos vamos relajando. Vamos haciendo respiraciones para que los músculos se vayan oxigenando también. Es muy importante. Vamos a hacer como en la clase pasada que hicimos un paso yogi. Él lo va a hacer sentado y yo lo voy a hacer de pie. Si batallamos para hacerlo de pie, pues también nos podemos agarrar de alguna parte, de algún objeto, o bien nos sentamos, no pasa nada. El chiste es que hagan el ejercicio. Se van a sentar en cualquier silla que sea firme, ¿de acuerdo? Que no sea la cama para evitar que se vayan para atrás, un golpe, etcétera. Que sea un lugar firme, ¿de acuerdo? Vamos a empezar el yogi. Un yogi normal, ¿cómo sería un yogi normal? Este sería el yogi normal. Obviamente este ejercicio así no lo vamos a hacer.
¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Aquí nada más, cortito, aquí, ¿de acuerdo? Y siempre haciendo respiraciones, y Miguel lo va a hacer sentado, ¿de acuerdo? A la cuenta de 3 vamos a empezar, vamos a darle 2 minutos al ejercicio. Es una sugerencia, pero ustedes pueden hacerlo en un tiempo más corto, dependiendo cómo ustedes se vayan sintiendo. Personas que por alguna situación tienen alguna prótesis, no tienen alguna pierna, bueno, la pierna que en este caso se encuentre sana, se encuentre bien, a esa pierna le van a dar movimiento. Vamos a imaginar que Miguel esta pierna la tiene con una prótesis o la tiene mal. Entonces, esta sería la única pierna que él movería, moviendo los brazos y moviendo la pierna, porque recuerden que esas personas que nada más tienen una pierna, pues tienen que tener fuerza como quiera aún así para poderse sostener. Yo les aseguro que si hacen el ejercicio con el tiempo van a ganar más motricidad, van a ganar más fuerza, mejor movimiento y van a poder desempeñarse en su día a día de una forma mejor, ¿de acuerdo? Comenzamos. En el momento que ustedes quieran detenerse, se pueden detener, no pasa nada. El chiste es que se traten de mover lo más que puedan. Siempre haciendo respiraciones, tratando de moverse. Bueno, hay una musiquita que les guste para que se sientan más motivados. Vamos. Soy la persona que... Miguel está haciendo como si fuera la persona que tiene alguna prótesis o que tiene algún problema con la pierna. Entonces lo hace con una sola pierna nada más. Ejemplifica para que ustedes lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Yo me sostengo por si de alguna forma no puedo hacerlo completamente, o sea, que batalla para el equilibrio. El chiste, como les digo, es que se metan al ejercicio, que no le tengan miedo, no pasa nada. Si la persona tiene alguna discapacidad, pues muy importante también la asistencia de algún familiar, de alguien cercano a él, para cualquier necesidad que él ocupe en ese momento. Con el tiempo va a agarrar más flexibilidad. Si tienen un problema en la rodilla, nada más hasta donde le permite el movimiento. Supongamos que yo tengo problemas también en la rodilla, pero me puedo poner de pie. Nada más aquí, aquí, aquí. Y si está sentado, a la velocidad que él pueda, no importa. El chiste es que se mueva. Es muy importante. Porque si nosotros queremos hacer que haga algo más intenso, lo que vamos a provocar es que se lesione más. Entonces, a la capacidad y a la movilidad que la persona tenga, esa movilidad, ese movimiento. Listo, 2 minutos. Muy bien, ya activamos todo nuestro cuerpo, ya nos oxigenamos, ya nos hidratamos. Ahora sí es momento de empezar con los primeros ejercicios, ¿de acuerdo? Si no desayunan y hacen un ejercicio que normalmente no están acostumbrados a hacer, ¿qué puede pasar? Se van a descompensar, se van a sentir mal, ¿de acuerdo? Hay que comer bien antes de empezar a entrenar para evitar cualquier situación por ahí que pueda ser de riesgo. Bien, vamos a empezar. Primer ejercicio, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer un paso a un lateral y hacemos este movimiento. Lateral y este movimiento, ¿de acuerdo? Hacemos este 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Así lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer durante 2 minutos. Al terminar los 2 minutos, les voy a decir cuál es el siguiente ejercicio que sigue. Bien, empezamos. 1, 2, 3, durante 2 minutos. Respiren, hágalo despacio, no tiene que acelerarse. No traten de elevar su pulso cardíaco, es peligroso. Aquí nada más a lo que le da el movimiento. El ejercicio es salud, se van a sentir muchísimo mejor. Vamos. La persona que por alguna situación no tiene alguna pierna, que tiene prótesis, ¿cómo lo va a hacer? Fíjense en cómo lo hace Miguel. Nada más con la pierna que puede hacerlo, ¿verdad? Así nada más. Quien no tenga por alguna situación, alguna pierna, que tenga una prótesis, alguna situación o simplemente que no la pueda mover, con la pierna que pueda. Es todo lo que va a hacer.
Y si las piernas las pueden mover, pero un brazo no lo puede mover, entonces pues nada más el brazo que puede mover y le da, ¿verdad? El chiste es hacer el movimiento, ¿ok? Ya dependiendo como de las circunstancias en las que se encuentre, pero no porque se encuentre con una prótesis quiere decir que esto no lo puede hacer. Sí lo puede hacer, todo mundo lo puede hacer. Hasta donde puedan llegar con el movimiento, hasta ahí hágalo, para evitar precisamente una lesión, para evitar que se lastimen. Recuerden, estamos tratando de ganar motricidad, dureza, esa motricidad que desde niños la obtuvimos en la primaria con las clases de educación física y que se fueron perdiendo poco a poco, pues por la edad y por el tiempo. Listo, terminamos. ¿Qué sigue? Se van a sentar en alguna parte, en alguna silla, así como está Miguel, como estoy yo, y vamos a hacer una elevación con la pierna y con las manos vamos a tratar de bajarla y la pierna haciendo siempre fuerza para evitar que se baje, ¿de acuerdo? Hacemos minuto y medio de cada lado. Empezamos. Si la persona tiene una prótesis o no puede mover un brazo, bueno, nada más con un solo brazo, ¿verdad? Y hasta donde se pueda. Si hasta ahí puede, hasta ahí. El chiste es que trate de hacer las cosas hasta donde pueda, ¿de acuerdo? Aquí, durante minuto y medio, vamos. Sí se puede. Como les dice Miguel y como les recalcamos, aliméntese bien antes de hacer su entrenamiento, desayune bien, tómese su cafecito, su almuerzo, su huevito con frijoles, lo que usted desayune, pero hágalo. Eso le va a servir bastante para tener esa energía, para poder hacer su entrenamiento. Échale unas tortillas de harina, no pasa nada. Una salsita, estaría bruto. Aquí, vamos. Durante minuto y medio. Si se cansa, puede darse un pequeño masaje aquí nada más para que se relaje un poco y ya que se sienta en mejores condiciones, otra vez volvemos a empezar. Recuerden, personas con un solo brazo, con el brazo que pueda nada más. Si puede con los dos, mejor. Al terminar el minuto y medio, nos pasamos a la siguiente pierna, ¿de acuerdo? Igual, presionamos y aquí. Durante minuto y medio. Vamos. Hasta donde pueda. Si es con un brazo, no pasa nada. El chiste es que no deje de estar en movimiento. Si se cansa, ya sabe, masajito, agarra agua, ya masajea un poco y otra vez empezamos. Órale. Habrá personas que no van a tener la necesidad de descansar tanto, dele seguido, no pasa nada, es mucho mejor. Estamos hablando de casos en los que ya de plano se cansen, pero mientras no se cansen, ustedes no dejen de darle. Se va a sentir el trabajo en sus cuádriceps bien padre. Listo. Bien, terminamos. Volvemos a hacer el ejercicio de 2 minutos. Aquí, el que hicimos a los laterales, aquí a los laterales. ¿De acuerdo? 2 minutos, empezamos. Aquí. Despacio. Haga el ejercicio. Vamos. Cuando termine de hacer su rutina de entrenamiento del día de hoy, ya va y se almuerza algo rico para que se recupere. Es importante que se alimenten después también del entrenamiento, ya que ese alimento el cuerpo lo necesita para la recuperación. No se queden sin comer. Se echen un baño, comen y van a descansar bien padre. Miguel lo está haciendo como si tuviera un problema con la pierna, nada más con la pierna que él puede hacerlo. Y si tienen problemas con el brazo, con las piernas, no pasa nada. El chiste es moverse. Si se cansan ahorita en este movimiento con los brazos, baje los brazos, pero siga manteniéndose. Si se cansa con las piernas, aquí. Y si no se cansa, normal, ¿verdad? El chiste es
movimiento. Vamos. Si tienen necesidad de hidratarse, que se secó la boca o algo, ya saben. La persona que está con ellos asistiéndolos, también bien importante que les ofrezca, oye, necesitas agua, necesitas algo, una toalla, lo que sea para secar el sudor, hay que hacerlo. Para eso está la persona ahí asistiendo a su papá, a su abuelo, a quien sea, ¿verdad? Listo. ¿Qué sigue? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Durante 2 minutos solamente vamos a hacer este movimiento de abducción. Estamos aquí y vamos a hacer este movimiento durante 2 minutos. Despacio. Tomamos aire. Que topen el talón en el piso, porque si hacen eso se van a lastimar. Ok. Los pies bien puestos en el suelo aquí. Eviten tener los pies así doblados y hacer este movimiento, porque tal vez por la falta de flexibilidad que ya van teniendo por la edad pueden ocasionarse una lesión. Entonces aquí le vuelvo a recalcar, aliméntese antes de entrenar, muy importante. Y si por alguna situación, aún así, que ya almorzaron y todo eso y que ya están entrenando, se sienten mareados, hay que detenerse. El cuerpo está avisando que hasta ahí es más que suficiente, ¿de acuerdo? Cualquier mareíto, cualquier dolor extraño que sientan, el cuerpo está avisando que esto ya se acabó. O sea, que el entrenamiento del día de hoy se acabó. Pasa nada. Hay dolores normales por el entrenamiento, pero también hay dolores que se sienten en las articulaciones, que pueden ser dolores muy agudos, muy fuertes. Eso sí, hay que tener cuidado. Hay que saber distinguir cuando es un dolor del músculo a cuando es un dolor ya por una lesión o algo. Si la flexibilidad que tienen no es tanta, aquí nada más. O sea, no hay necesidad de abrir tanto. Nada más hasta donde puedan abrir, aquí. Si nada más una pierna pueden abrirla, aquí. Aquí nada más, una pierna. ¿De acuerdo? Y si están bien, ya saben, aquí. Durante 2 minutitos vamos a hacer el ejercicio. Bien, se acabó. Vamos a hacer por último, de nuevo, el ejercicio que hicimos hace rato, en el que estábamos de pie. ¿De acuerdo? Empezamos durante 2 minutos aquí. Recuerden hasta donde su capacidad física le permita. En un mareo o en algún dolor extraño, el cuerpo avisa. Hay que detenerse. La alimentación es importante, la hidratación es importante. Coma bien, hidrátese bien, coma buenas fuentes de energía como carbohidratos antes de un entrenamiento. Si ustedes están acostumbrados a comer algo con huevito, con frijoles, échele tortillas de maíz, son buenos carbohidratos para que les dé energía. Camotito, papa, le va a servir bastante. Pero no se eche un pan con café, eso se acaba rápido, ese dura un ratito y luego ya. No, échese algo bueno. Descansa una media hora y ahora sí, a entrenar. Vamos. Hasta donde el cuerpo, como les digo, le permita. Si hay mareos, agarramos aire y nos sentamos, así como está Miguel. Y lo seguimos haciendo sentado. Si los mareos siguen sentado, ya, hasta ahí. No hay que seguirle, ¿de acuerdo? Si tienen necesidad de parar porque se cansan, toquen aquí un masaje, no pasa nada. Tienen sed, se hidratan. Para quien ya sienta que es suficiente, ahora sí, a bañarse y a un almuerzo bien sabroso. Y si creen que todavía pueden, vamos a darle. Échele. Vamos, ahí se acabó. Muy bien. Para quienes puedan seguir ya con nuestros entrenamientos, ahora lo vamos a hacer, todos vamos a estar sentados, ¿de acuerdo?
La persona que por alguna situación se mareó, se cansó, etcétera, con lo que hicimos anteriormente es más que suficiente, puede descansar, no pasa nada. Pero quien sienta energía de poder hacer las cosas, adelante, vamos a hacerlo. Primer ejercicio que vamos a hacer, durante 1 minuto, vamos a hacer este movimiento. Nos vamos a ir un poquito hacia adelante, lo más que puedan, y hacia atrás. Adelante y atrás. Miguel se va a poner en el lateral nada más para que lo vean cómo lo está haciendo. Adelante y atrás. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar así? Le vamos a dar 1 minuto. Cuando ustedes hagan el movimiento, manténgase siempre sacando el pechito, o sea, derechito, derechito. Y al momento de bajar, ir bajando derecho. Pues, si sienten que pierden el equilibrio, pueden poner las manos sobre sus rodillas como apoyo para evitar una lesión, un accidente o algo, sean para adelante, ¿verdad? Y ahí vamos a trabajar lo que viene siendo la espalda baja, bien derechito. Si su movimiento nada más le permite hasta aquí no pasa nada. Si tienen problemas, que tengan una prótesis con la rodilla, a lo mejor el equilibrio, imaginemos que nada más tengo así, que esta pierna la tengo inmovilizada, que nada más tengo esta, me apoyo con estos 2 brazos y aquí, poquito, poquito. Con el tiempo van a ganar esa flexibilidad y esa confianza y lo van a poder hacer mejor, pero para evitar un accidente, aquí nada más hasta donde puedan. Si tienen un brazo imposibilitado, con un brazo aquí nada más, aquí, ¿de acuerdo? Para evitar, como les digo, que tengan un accidente, ¿de acuerdo? Entonces, durante 1 minuto vamos a hacer ese ejercicio a su capacidad física, a su movilidad, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos ganando lo que viene siendo motricidad gruesa, aquí nada más, 1 minuto, ya empezamos. La respiración bien importante. Si tengo problemas en la columna, la variante va a ser así. No la puedo despegar. Va a mantener estirado lo que es la columna como variante para las personas que no puedan. Y ahí se va a quedar. ¿De acuerdo? Es el mismo movimiento que estamos haciendo, nada más con una persona que tiene una lesión más fuerte. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora 1 minuto por pierna en unas extensiones de cuádriceps. Empezamos aquí. Aquí. Vamos. Truena la rodilla, truena por inercia. Es normal que la rodilla truene de vez en cuando. Es el cambio de clima o todos los factores que hay. Hace que truene la rodilla. No quiere decir que estén lastimados. No pasa nada. A todos nos truena la rodilla cuando empezamos a entrenar y no es por la edad. A veces porque estamos fríos y ocupamos un poquito de calentamiento. Pero no pasa nada. O sea, mientras no duela algo fuerte, mientras no sientan mareos, como les digo, ustedes pueden seguir con su entrenamiento, no pasa nada. Si se cansan, ya saben, paran, masajean y otra vez. Listo, volvemos a repetir el ejercicio para lo que es la espalda baja, para la columna aquí nada más. 1 minuto. Como les digo, hay que hidratarse bien. Si la persona que los está asistiendo tiene que estar ahí al pendiente de ustedes, es muy importante que la persona esté al pendiente y que no se vaya porque puede haber un accidente. Entonces hay que tener cuidado, siempre las manos como protección, aquí. Las respiraciones, no deje de hacer las respiraciones. Miguel está haciendo lo mismo que yo, nada más que es una variante para personas con lesiones más fuertes. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero si tú estás bien, si te sientes a gusto, si te sientes fuerte, adelante, no pasa nada. ¿Cuánto te vas a mover?
lo que tu capacidad permita. A lo mejor al inicio del ejercicio empezaste cortito porque te dolía, inseguridad, etcétera, pero ya ahorita ya a lo mejor puedes moverte más. Esa flexibilidad la vas a ir ganando con el tiempo. Siguiente ejercicio, vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a hacer este movimiento aquí. Vamos a elevar una pierna y el brazo contrario. Así. Durante 1 minuto. Si nada más una pierna pueden hacer el movimiento y la otra no, hacen esto. ¿De acuerdo? O si es un brazo el que no pueden mover, o sea, el chiste es moverse. El que por alguna situación de tu vida no tengas alguna parte de tu cuerpo, pues no pasa nada, hay que movernos, hay que echarle ganas, ¿de acuerdo? Durante 1 minuto hacemos el ejercicio. Empezamos. Hasta donde tu cuerpo te lo permita. Mientras no haya un dolor o algún mareo, vamos a darle. Una silla del comedor está perfecta, perfecta. Vamos. Solo asegúrese que esa silla esté maciza, esté fuerte. ¿De acuerdo? Más si ustedes tienen problemas con el sobrepeso, o sea, fíjense bien la silla que esté maciza. Volvemos a hacer el ejercicio hacia adelante y hacia atrás aquí. Recuerden, el ejercicio que hace Miguel y al que hago yo es lo mismo. Solamente que Miguel lo hace como si la persona tuviera más problemas. Pero lo que estamos haciendo es lo mismo. Manténgase el movimiento, respirando. Muy importante la respiración. No deje de respirar. Que se oxigene todo el cuerpo. Si ustedes sienten que con esto ya es más que suficiente, pueden detenerse, no pasa nada, ya hicimos algo, que es lo importante. Listo, listo. Tomamos aire, nos relajamos. Hacemos inhalaciones profundas. Tomamos aire. Soltamos. Más aire. Soltamos. Llevamos 2. Otra vez, más aire. Soltamos. Llevamos 3. Otra vez, más aire. Soltamos. Vamos relajándonos. 4. Otra vez. Una quinta respiración profunda. Nos relajamos. Antes de finalizar el video te queremos comentar que es muy importante el alimento antes del entrenamiento para que evites un mareo o una situación que puedas tener por ahí problemática. También la asistencia de una persona es muy importante. Cuando tú termines de entrenar, es normal que el cuerpo duela porque entrenaste, pero si tú te alimentas después de entrenar, eso te va a servir también para tu recuperación. Y también traten de las personas que les recomendaron sus doctores hacer ejercicio, traten de enseñarles este tipo de videos para que estén con confianza de lo que están haciendo, para que no haya ningún problema. Y como quiera, nosotros tenemos la cautela para estar haciendo ejercicio sin necesidad de estar involucrándose a que se lesionen. Queremos comentarles también que haremos un video acerca de preguntas y respuestas, todo sobre el mundo fitness. Por si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que nos quieran preguntar, vamos a subir un video respondiendo todas esas preguntas que ustedes tengan, todas esas inquietudes, los temas que quieran tratar, qué tipos de entrenamiento quieren ver, todo lo que tenga relacionado con el mundo fitness. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, compartir, denle likes y nos vemos en el próximo video. Recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.